Introducción al curso de mantenimiento de equipos informáticos. Breve historia. Aunque ya en el siglo XVI y SB se construyeron máquinas mecánicas con capacidades de cálculo de operaciones como la suma o la multiplicación, no es hasta mediados del siglo XX cuando realmente se puede decir que empezó la era del ordenador. Más concretamente, el primer ordenador electrónico fue construido en 1945 en la Escuela Moore de Ingeniería Eléctrica, por John W. Mauch y John Presperekert y se llamó ENIAC. Utilizaba más de 18.000 válvulas de vacío y consumía la friolera de 150.000 W, por lo que disponía de un excelente equipo de refrigeración. Desde entonces se han sucedido varias generaciones de ordenadores marcadas por las innovaciones tecnológicas del momento. Primera generación, 1937-1953. Marcada por el uso de sistemas mecánicos como engranajes, relés y de las válvulas de vacío, similares a las que se utilizaban en los aparatos de radio o de televisión de la época. El primer ordenador comercial de esta primera generación fue el Univac 1, 1951. Segunda generación, 1954-1962. Basada en el transistor y la nueva tecnología de los semiconductores. Aparecen los lenguajes de programación en bajo nivel denominados código máquina. Tercera generación, 1963-1972. Incorpora los circuitos integrados de bajo nivel de integración a la tecnología de semiconductores. Reduce drásticamente el tamaño de las placas de circuito impreso utilizadas en los ordenadores. Aparecen los sistemas de programación en alto nivel como el COBOL, Fortran, BASIC y conceptos como multiprogramación y multiproceso. Son también de esta época las primeras memorias RAM, ROM, PROM y EPROM. Cuarta generación, 1973-1983. Determinada por la aparición de los primeros microprocesadores de 4 y 8 bits. Es el comienzo de los integrados de alto nivel de integración BLUSI y también de los primeros ordenadores personales que utilizaban microprocesadores como el 8008, 1972 y 8080 de Intel, el Z80 de Zilog o el 6502 desarrollado por MOS Technology Corporation, 1976. De esta época es también el floppy disk o disco flexible de 5 1/4. Algunos ordenadores personales que utilizaban estos microprocesadores son los Atari, Syndair ZX Spectrum y Commodore C64. Quinta generación, 1984-1990. Básicamente es una mejora tecnológica de la generación anterior, en la que se mejora sustancialmente el nivel de integración, la velocidad de proceso de los microprocesadores y la capacidad de trabajo, incorporándose en un mismo sistema varios procesadores. Aparecen los microprocesadores de 16 y 32 bits, y la memoria RAM alcanza capacidades de decenas de megabytes. Es el comienzo de la era de los PC, de IBM y de los Macintosh de Apple, que incorporaban los primeros microprocesadores de 16 bits. IBM adoptó los microprocesadores 80x86 y 80x88 de Intel y Apple los 68000 de Motorola. Sexta generación, 1990. Continuación lógica de la generación anterior incorpora sustanciales mejoras tecnológicas encaminadas a aumentar la capacidad y velocidad de los microprocesadores y memorias asociadas a ellos. También incorpora mejoras sustanciales en las arquitecturas de los microprocesadores y comienza la revolución de las redes de ordenadores. A partir de aquí, podríamos hablar de la séptima, octava generación de ordenadores, puesto que ha habido avances más que suficientes para justificar nuevas generaciones, pero ya no son historia, sino un presente en el que todos estamos inmersos.